857. ¿Qué le pareció al doctor Gonzalo Ortiz este triunfo que no tuvo las cuantificaciones iniciales que señalaban los sondeos de intención de voto, pero que a la final el señor Macri venció, o por lo menos produjo un empate técnico históricamente válido, importantísimo, en una Argentina peronista, fundamentalmente peronista, que es muy arraigada a las ideas y a la cohesión de la sociedad del Partido Justicialista, es el nombre de esta organización de años y años y años. Y más que todo lo que la señora Kirchner y su difunto esposo había construido en un ciclo de 12 años de gobiernos kirchneristas. La fatiga, el hartazgo, las propias ventajas que rescató y aprovechó el señor Macri, la conducción del paisano Durán. No sé, ¿a qué atribuye Gonzalo Ortiz esta Argentina que va a cambiar de rumbo y que es importante que lo haga con mucho éxito para propiciar un recambio también en el resto de la región? Gonzalo, buenos días. Gracias, tocayo. Coronel Cobo, buenos días. Buenos días, coronel. Buenos días a la audiencia. Gracias por la pregunta. Realmente hemos estado pendientes en toda América Latina del resultado de las elecciones de ese país. Y realmente es importante el destacar el triunfo de Macri, aunque haya sido por apenas 2,5 puntos, pero es fundamental ese triunfo. Para él, sus mayores bazas eran la ciudad de Buenos Aires, que había dirigido durante estos últimos 8 años con gran éxito, con una administración muy eficiente. Eso le dio un triunfo de más de 30 puntos solo en Buenos Aires, 60 y pico a 30 y pico. Y la otra era Córdoba. Y la gran interrogante estaba qué pasaba con el conurbano bonaerense, como se llama, la provincia de Buenos Aires. Y allí, aunque ganó Scioli, pero ganó con muy poco. Y Córdoba le dio 900,000 votos de ventaja, lo que a la final le permitió tener pues estos 650,000, 680,000 votos ventaja, con los que le gana su contra. Ahora, es indudable que las encuestadoras una vez más se equivocaron. En la primera le daban el triunfo a Scioli facilito, incluso algunas decían que ganaba en la primera vuelta, que iba a sacar más de 10 puntos de ventaja sobre su contendor y que no habría balotaje. Los argentinos no acaban de decidir si llaman balotaje, balotage, como dicen como en francés, o lo que nosotros llamaríamos segunda vuelta. Pero hubo, y ese fue el primer gran triunfo de Macri, llegar a solo 2 o 3 puntos más abajo que su contendor, y eso le dio mucha fuerza, y las encuestas se pasaron al otro lado, a decir que iba a tener 10 puntos de ventaja, 6 puntos de ventaja. Al final resultó solamente 2,5, y ganó porque Córdoba tuvo una cosa apabullante, 70-30, ¿no? Y esto se debe a que Cristina cometió muchos errores a lo largo de toda esta última etapa, pero una de ellas ha sido la constante discriminación a Córdoba en la entrega de recursos, en la forma de tratarle, y entonces Córdoba reaccionó. Y allí había una importante votación de masa, del que quedó tercero en la discordia, que pues se ve que se volcó íntegramente hacia Macri. Creo que la presencia de Jaime Durán es muy importante. Jaime Durán ha sido asesor de estrategia política de Macri desde su primera campaña a la alcaldía. O sea que él viene desde hace 8 años ayudando a Macri, y él es el que le dio esta característica especial que Macri insistió contra el escepticismo de muchos y contra la crítica de muchos en no aparecer como un opositor rabioso contra la señora Kirchner, sino con alguien moderado, que hablaba
un poco en tono conciliador. Incluso una de las primeras declaraciones ayer fue decir que no va a tener tiempo para detenerse en venganzas, que va a escuchar a todos. Y cuando ganó, la primera apelación que hizo es a los que habían votado por Scioli, que les comprendía, que aceptaba el voto, que había que encontrar posibilidades de diálogo en medio de las diferencias. Y esto es muy importante para el Ecuador, porque encontramos que la polarización cada vez es más grande y probablemente lo que hay que llevar es hacia una posibilidad de diálogo entre todos los ecuatorianos. Pero hay una cosa que se diferencia del Ecuador, y perdónenme que me alargue, y es que Massa fue el que impidió que Cristina saliera adelante con su franquicia bolivariana, que era el lograr la reelección indefinida. Ella intentó hacer un cambio de la Constitución como la que hoy día probablemente se quiera consagrar en el Ecuador con la reunión de la comisión que está tratando las enmiendas para aprobar en segunda. En Argentina no pudo pasar la reelección indefinida y eso cambió totalmente las circunstancias, porque Cristina no iba a tener un sucesor, un delfín. Primero no podía presentarse ella, y al romper esta parte del justicialismo muy importante de Massa, que tiene el 20% de la elección en la primera vuelta, pues obviamente le fracturó al partido de Perón. El peronismo quedó dividido entre propiamente el kirchnerismo y los demás, y ahora Massa seguirá insistiendo en ser el verdadero heredero del justicialismo, y probablemente haga un pacto político con el señor Kirchner y participe en el gobierno. Con el señor Macri y participe en el gobierno. Es. Era importante. ¿Qué le pareció a usted el triunfo del señor Macri, coronel? Yo me adhiero a los conceptos emitidos aquí en este medio, pero además lo lamentable es el reflejo de una sociedad absolutamente dividida, polarizada, y el mensaje de Macri fue de reconciliación, de buscar la unidad antes que enfrentar a los argentinos y ser vistos de un lado como enemigos por discrepar en los temas democráticos, en los temas claves, estratégicos de un ejercicio del poder. Yo creo que es importante para la región porque también da esperanzas de que la democracia siempre vence, a pesar de que los instrumentos de poder están en manos de quien ejerce ese momento en estos gobiernos populistas el poder. Eso es importante y creo que tiene un gran reto el presidente electo Macri, porque tendrá que unir al país, pero también salir de la crisis económica, de los problemas de corrupción. Está bien llamar a la reconciliación, pero eso no quiere decir impunidad. Y entonces tendrá que investigarse todos estos años en donde no se ha podido ejercer ese derecho de fiscalización que tienen los ciudadanos en cualquier parte del mundo democrático. Una primera llamada telefónica, ¿algo querías agregar? Sí, respecto de esto, de lo último que dice el coronel Cobo, y es la situación económica en la que recibe es tremenda y no se sabe exactamente lo que es. Porque uno de los problemas que ha habido en Argentina es que no se han sabido las cifras, todo ha sido manipulado, todo ha sido escondido. Y entonces, realmente la primera reunión que van a tener mañana por la noche con Cristina Kirchner a las 7 de la noche, una de las primeras cosas que va a tener que saber Macri es exactamente cuál es la situación de las reservas, si van a tener dinero para pagar, como llaman en Argentina, a los aguinaldos del 13º, a la gente, si van a tener para pagar los sueldos. Porque la situación económica de la Argentina es realmente catastrófica por el mal manejo de Kirchner y sus aliados. ¿Por qué será, y esto le dejo solo pensando a la gente, todos los gobiernos instalados
en la última temporalidad política en nuestro país, en nuestro continente, han fracasado. Estos gobiernos populistas que han abrazado un caudillo, que se han mantenido al margen de toda la institucionalidad y han funcionado como que fueran dueños y propietarios, han fracasado en el manejo económico. Han fracasado rotundamente en las fórmulas y en los modelos económicos que han querido exhibir. Entonces lo que dimos aquí, bautizamos como franquicia, está en el peor momento, está en el peor momento de esta vida a la que le han conducido todos, absolutamente todos los mandatarios que han suscrito ese signo chavista, populista, bolivariano, mismo que se quiere mantener como revoluciones sin dar cuentas ni rendir cuentas a nadie, que es lo que yo quiero precisar. Juan Cubi también desde la ciudad de Cuenca nos está escuchando. La verdad es que Ecuador, este es el tema para el que me he permitido ejercitar estas invitaciones. El Ecuador se ha convertido en el gran puente de los chinos, de los cubanos hacia los Estados Unidos, pero hoy mucho más. Esto nosotros oportunamente y la mayor parte de nuestros invitados denotamos un desacuerdo, un desacomodo con esta política de aperturismo, de ciudadanía universal y un sinnúmero de nombres que le dio en llamar la Revolución Ciudadana a venga nomás, tal vez con el criterio de que la gente que venía al Ecuador venía a hacer negocios y venía trayendo dólares y venía a comprar algunas esencias especiales de una actividad bien complicada que en este momento no la podemos bautizar y poner y identificar con el nombre propio. Todo eso ha pasado y lo que este momento estamos reclamando es un ya basta. Ahora que los terroristas están haciendo de las suyas en todo el planeta. Estábamos recordando en algún matutino de este país una frase de Margaret Thatcher, la ex primera ministra del Reino Unido que murió recientemente. Ella decía: los terroristas deben ser privados del oxígeno de la publicidad del que dependen. Tenía una cierta línea de razón, ¿no? Pero mis invitados dirán lo que piensan respecto a esta situación. El evento que llama profundamente la atención y que es censurado en algunas partes de América y del mundo, en Europa especialmente, es el hecho de que una mujer siria llega a nuestro país, llega al Ecuador en el mes de febrero, luego de que se conociera que la ciudadana siria, dice un despacho, Shan permaneció en el Ecuador durante 6 meses. El señor ministro del Interior, José Serrano, dio detalles del ingreso de la presunta terrorista al país. ¿Cómo usted leyó y apreció esto de que salió y vino desde el Brasil, aquí fue registrado el ingreso, pero de aquí hasta Bogotá no le tomaron en cuenta y parece que infectó las manos ya infectadas de estas gentes que se dedican precisamente a inventar pasaportes, a ubicar otras fotografías. Y bueno, la Fiscalía ecuatoriana,
y el señor ministro del Interior, Coronel Cobo, no ha podido darnos a conocer qué realmente pasó con esta ciudadana. Tenga la bondad, a usted le pedimos que nos resuma lo que usted ha entendido y lo que está pasando en nuestro país, que con usted nos hemos referido reiteradamente, coronel. Muchas gracias. La seguridad, el sistema de seguridad, tiene que ser abordado desde el poder con absoluta responsabilidad. No se puede jugar con los temas de seguridad del Estado. El terrorismo es una actividad que incuba el odio no solamente en las víctimas, sino también en sus propios coidearios, en las personas que actúan en esta metodología que es despreciable por toda la humanidad. Causa un daño inmenso. Este rato es una amenaza mundial. Ningún país está exento de que actúen estos grupos radicales que tienen ideologías religiosas, culturales, que crean más allá de lo que se pretende en una religión e inclusive son desterrados de las propias organizaciones terroristas por su temeridad en el acontecimiento de sus actos. 10 personas, y esto lo digo para que algunos ciudadanos en el Ecuador que dicen, por ejemplo, que apenas han sido 200 los miembros del Alfaro Vive y de los movimientos revolucionarios de la década del 80, y que en el imaginario de las Fuerzas Armadas se creó una amenaza de estos individuos. 10 personas han puesto y han paralizado a Bélgica, han paralizado a Europa en general, especialmente Francia, España y todos los países que están involucrados, el Reino Unido y el mundo entero. 10 personas con ametralladoras y con armamento que lograron introducir en Francia. Yo me voy a referir a Angostura. Angostura, aquí en el Ecuador, no en Europa, permitió develar de que en el territorio ecuatoriano estaba instalado un puesto de mando del narcoterrorismo, de las FARC, en el Ecuador con la presencia del número 1. Y en Quito se realizaba una asamblea, una coordinadora, con todos los representantes de los organismos mundiales de los sectores extremistas. Se comunicaban entre este puesto de mando en Angostura y Quito. Las novelerías de este gobierno, como por ejemplo la ciudadanía universal, que baja las regulaciones y los esquemas de seguridad. Mientras esto sucedía en Angostura, la Secretaría Nacional de Inteligencia estaba en un seminario y entonces llegaron las Fuerzas Armadas colombianas y atacaron nuestro territorio. Han existido en nuestro país que siempre por su posición geográfica... Reyes, ¿no? Claro. En nuestro país siempre ha sido, por su posición geográfica, un sitio geopolítico importante porque tiene conexión a los centros de atracción mundial. Eso ya lo hemos dicho. Pero también el mal busca ese espacio para poder cometer sus fechorías. Existe el debilitamiento del sistema de inteligencia que en lugar de identificar las amenazas contra el Estado se pasa persiguiendo a los opositores políticos y escuchando conversaciones y una serie de denuncias que hay en este tema. Nada en política ni nada en seguridad es por coincidencia. Por ejemplo, una actividad como esta tan importante de trasladar a una persona que desde luego va a ser ratificada o no por las autoridades de Francia, ¿no? Eso hay que decirlo, de esta ciudadana siria que viene al Ecuador, tiene que darse con una estructura aposentadora en el país. No es cuestión de que estos individuos llegan al Ecuador así al azar. Tiene que haber alguien, varias personas o alguien en el Ecuador que le da, eso es la doctrina, la teoría, ¿no es cierto? Y así obviamente tienen que actuar los sistemas de inteligencia, de aposentaduría, porque pasar 6 meses en un país no es tan fácil. Salir de ese país sin ser registrado, no sé por dónde, y aparecer en Bogotá, y ahí cambiar nuevamente su pasaporte, y además de eso, salir de Bogotá
cohechando a funcionarios de migración de Colombia, necesita de una estructura mínima o grande, no sé, de aposentadores en la región. No es que llega nomás y ya aquí está solucionado el problema. Por eso yo decía, 8 personas paralizan el mundo prácticamente y le ponen aterrorizado a todos los ciudadanos del mundo. Ese es el terrorismo y por eso hay que tomarlo en serio. Aquí no se trata únicamente de novelerías. El Ecuador, inclusive, está confirmado a través de cifras del propio gobierno que por aquí pasan casi toda la producción de cocaína de Perú y de Colombia que produce. ¿Por qué? Porque obviamente han logrado establecer líneas que se convierten a nuestro país en plataforma para exportar ese tipo de actividades que están todas ceñidas en el crimen organizado. Entonces, otro antecedente, porque estos son registros, son hechos, y la inteligencia se produce a través de la interacción de los hechos que ya están registrados más la información nueva disponible. Y por ejemplo, le podemos decir, ¿no es cierto?, que cuando Raúl Reyes apareció aquí muerto, se hicieron investigaciones y aquí habían estado familiares de Raúl Reyes instalados en casas, viviendo en nuestro país, sin que el gobierno sepa. Le voy a dar otro antecedente. Salió hace poco el señor Patiño ufanándose de que en nuestro territorio se estaban realizando actividades secretas de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, específicamente en Otavalo. Pero no salió a decir después nada respecto a que ese grupo atacó pues recientemente a fuerzas de seguridad de Colombia, militares y policías, y además civiles que estaban controlando y desarrollando sus actividades en el sufragio último en Colombia, y murieron 11 soldados, 4 o 5 policías heridos y civiles muertos y también militares secuestrados. No ha dicho nada pues el gobierno respecto a este tema. Todos estos elementos hacen de que desde el punto de vista hipotético, para que justamente usted decía antes, no le caiga el Cordicom y todo este sistema de mordaza, hipotéticamente todos estos elementos nos hacen pensar a quienes analizamos inteligencia, analizamos los temas de seguridad con responsabilidad, vienen a hacernos pensar en una hipótesis de que el Ecuador no es escogido al azar. ¿Qué ha visto Juan Cubi? Buenos días, Juan, en Cuenca. Aló, buenos días, Gonzalo. Casualmente estoy en Quito, no estoy en Cuenca. Qué mejor. Perdona, Juanito. Yo creo que hay que hacer una diferenciación de este tema del terrorismo islamista, y hay que aplicar 2 visiones que a mí me parecen que son distintas. La una es una visión política y la otra es una visión policial. Yo personalmente discrepo profundamente con estas visiones policiales que plantean formas o mecanismos de un control casi que opresivo de la movilidad humana a partir de la supuesta amenaza del terrorismo, en este caso islamista, con el cual yo soy absolutamente crítico. Quiero dejar en claro, yo no estoy absolutamente de acuerdo con estas formas de expresar una desaveniencia de carácter política que tiene más bien contenidos religiosos. Pero si nosotros empezamos a aplicar esta lógica policial de control, podemos caer en lo que ya vimos y que fue aplicado por la doctrina Reagan y la doctrina Bush en Medio Oriente, y hemos visto ya las consecuencias que ha provocado, porque tampoco se puede obviar un análisis de esta problemática sin considerar estos elementos de carácter político. Es decir, se planteó una ofensiva desde los Estados Unidos, eso no lo estoy diciendo solamente yo, ya hay analistas serios a nivel del mundo que están señalando esto. Se planteó esta ofensiva, esta generación de una guerra absolutamente infundada en Oriente Medio, que lo que hizo fue exacerbar una serie de expresiones de carácter política que terminaron en el fundamentalismo, en este radicalismo, y que hoy se ha vuelto una especie de monstruo de 1000 cabezas que ya no puede controlar nadie. Y eso tiene que ver justamente por aplicar estas visiones de carácter policial, de controlar, de perseguir, de restringir, que tampoco dan resultados. Yo me pregunto, Gonzalo, y a las personas que están ahí en el panel, al coronel Cobo y a Gonzalo Ortiz,
Yo me pregunto, en los Estados Unidos, con los sistemas de inteligencia que han tenido, con las medidas más restrictivas respecto de ingreso y movilidad de extranjeros que tiene en los Estados Unidos, sin embargo se dio el 11S, el famoso atentado a las Torres Gemelas. Es decir, hubo un grupo de gente que llegó, se instaló, vivió, aprendió a volar estos grandes aviones y provocó esos atentados de las Torres Gemelas, donde prácticamente no hubo posibilidades de controlar a estos grupos. Entonces, yo no estoy de acuerdo que sobre pretexto de estos controles empiecen a aplicar medidas restrictivas que han generado una serie de ventajas para la población de nuestros países. Gonzalo, cuando yo recuerdo hace 30 o 40 años, para viajar en América Latina había que pedir visa a todos los países imaginables. Era imposible para un ecuatoriano viajar a Argentina, a Brasil, a Centroamérica sin tener que pasar por el martirio de las visas. Ahora, la permisividad en el Ecuador, ¿cómo le juzgas? No, es que no es un problema solo del Ecuador. Hoy tenemos, por ejemplo, una facilidad para movernos a nivel de la región. México acaba de eliminar la visa. Estamos peleando para tratar de equipararnos con Colombia y Perú para que se eliminen las visas de Europa, porque esa es la tendencia global. La tendencia mundial es a facilitar la movilidad de la gente por varios aspectos, no solo el turismo, por asuntos de trabajo, por asistencia a eventos, por intercambio de carácter académico, etcétera. Es una tendencia global y eso no puede ser restringido por este problema del conflicto de Medio Oriente, porque entonces volveríamos de estas lógicas de cerrar nuevamente las fronteras, de impedir esa posibilidad de que la gente pueda movilizarse con mejores condiciones, y entonces entraríamos nuevamente en estas lógicas de carácter absolutamente policiales, y eso prácticamente se está cuestionando a nivel global. ¿Cuál sería una especie de ruta, de camino, una media, que pueda solucionar tanto los problemas de seguridad interna como la apertura a públicos o a visitantes, a turistas, a gente que venga a hacer negocios lícitos? Muy complicado que un gobierno tenga los elementos, las herramientas, cuantas cosas que se requieren para hacer, digamos, una magnífica y eficiente filtración de la gente que quiere visitar determinado país y que viene la mayor parte, como en este caso, vienen todos por el Brasil, y me refiero a la entrada de los sirios, y del Brasil creo que reparten directamente a nuestros aeropuertos de Ecuador. Entonces, está hecha ya la ruta. ¿Cómo le parece a usted, señor coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo para el señor Ortiz, mi coronel Fausto Cobo, para el otro panelista, no sé quién está allá. Juan Cubi en Cuenca. Yo quiero colocar en claro los siguientes puntos. Primero, es necesario visualizar claramente cuál es el mecanismo que se utilizó para poder tener una idea clara de en dónde estuvieron las fallas. Primero, es necesario indicar, y comparto con lo que dijo mi coronel Fausto Cobo hace un momento atrás, lo que estamos hablando aquí son de células dormidas. ¿Qué quiere decir células dormidas y compartimentadas? Las estructuras terroristas lo que hacen es infiltrar con tiempo, con antelación, estas estructuras de apoyo logístico a las estructuras operativas del terrorismo internacional. Y estas estructuras que están generalmente en los países donde se da ciertas facilidades para que ingresen estas personas, ¿ya? En esos países se instalan. Una vez que se instalaron ahí, están en condiciones, pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, o el tiempo que usted considere, hasta que reciban una orden operativa. El momento que tienen una orden operativa, estas estructuras canalizan todo su objetivo y su esfuerzo de su entrenamiento anterior hacia la conquista o destrucción de un objetivo específico. Eso es muy claro, y eso para mi criterio es lo que pasó acá. ¿Dónde está la falla garrafal? La falla garrafal de los sistemas está en no mantener, a mi criterio personal, no mantener en vigencia esa comunidad de inteligencia internacional. ¿Qué quiere decir esto, señores? Esto quiere decir que todos los países
colaboran con información para saber dónde está una persona que tiene una boleta roja o dónde está una persona que tiene un catálogo de terrorista, para poderla ubicar y hacer el rastreo de esa persona. Eso les facilita a las estructuras de inteligencia el poder ubicar a esa persona en el país, hacer un seguimiento de esa persona. Si esa persona no hace ninguna actividad que atente a la seguridad de ese país, ok, no hay ningún problema, esa persona sale, pero el rato que sale, toda esa información sobre esa situación que vivió esa persona acá es compartida directamente con el país de destino. Pero yo me imaginaba, al igual que la mayor parte de ecuatorianos, nos imaginamos que nuestra policía, nuestros entes de inteligencia, mantienen, digamos, relación permanente de cooperación a nivel internacional para conocer o auscultar de dónde proceden estas cadenas que van tomándose el país, como usted dice, con esta denominación de células muertas, me parece que dijo. Células dormidas. Dormidas, perdón, que despiertan en el momento menos pensado a cumplir con sus consignas. Pero el sistema internacional de inteligencia, que es tan vital, como que no funciona para nuestro país. ¿Quién determinó esa tontería, digamos yo, por ponerlo de esa manera? ¿Quién es este gobierno? ¿Desde qué época se cortaron, digamos, todo ese tipo de alianzas estratégicas, coronel? Bueno, Gonzalo, yo puedo decirlo en el tiempo que yo estuve dentro de las funciones como oficial de inteligencia, director de inteligencia, pues muy corto tiempo, pero en las funciones por 30 años en inteligencia, yo puedo decirle que había una relación de una comunidad internacional que se materializaba en estas reuniones bilaterales de inteligencia y que esas reposan las actas de intercambio de información en los mismos ministerios de defensa de cada uno de los países. Ahora, yo no sé, desde mi salida, no quiero decir que eso cambió, no sé, pero lo que quiero decir es que no sé qué pasó después de Angostura, si eso se modificó, se mantiene, no tengo la menor idea, pero lo que yo estoy apuntalando aquí es que existen fallas garrafales en el sentido de una cooperación internacional. Si esa cooperación internacional fuera efectiva, pues nosotros vamos a tener este tipo de información. Ahora, es necesario indicar lo siguiente también a los radioescuchas. Yo he venido repitiendo desde mucho tiempo atrás que estamos ya a dar los siguientes pasos para esta guerra de cuarta generación. Esto efectivamente es una guerra de cuarta generación, en donde los esquemas militares de enfrentamiento son completamente obsoletos. Aquí lo que prima es el terror. ¿Cómo causa un grupo terrorista la mayor cantidad de terror y de impacto social en una comunidad? Y exactamente esto que se está dando y se está viviendo en Francia, se está viviendo en otros países, es lo que es catalogado a nivel internacional como una guerra asimétrica, una guerra de cuarta generación. Y hacia allá apuntalan. Por eso es que la comunidad internacional de inteligencia es la que trata en lo posible de mantener al tanto a todas las estructuras y a todos los organismos sobre este desplazamiento hacia países donde se cambia la identidad, países de cambio de identidad. Eso es importantísimo, porque América Latina reúne una de estas características, países de cambio de identidad, donde un terrorista o un perseguido viene hacia Latinoamérica, hacia Ecuador, hacia Venezuela, hacia Bolivia, hacia donde usted quiera, y como hay gobiernos en donde los sistemas son bastante corruptos, permiten que se compre una identidad inmediatamente, y esto pues utilizan para desplazarse a un sinnúmero de países. Doctor Gonzalo Ortiz, ¿cómo le parece a usted que en el caso precisamente de esta ciudadana a la que le mencionan como ciudadana de nacionalidad siria, la señora o señorita Al-Sahadi Seham. Al-Sahadi Seham.
Sejam, ellos pronuncian la H como J, ¿no? Vinculada con los atentados que se dieron en la ciudad de París el 13 de noviembre, estuvo en el Ecuador, vino desde el Brasil y salió con destino a Europa y al Asia, haciendo escalas, sin ningún tipo de autorización de Ecuador hacia Colombia, y de Colombia parece que tomó otro tipo de vuelos que hipotéticamente lo señalan de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que está fallando en la filtración, digamos, de esto? Si no tenemos quien nos confirme si ese pasaporte que ella portaba, que dicen que es robado en el Israel o encontrado en el Israel, ese no pertenecía a ella, entonces, ¿quién determinó el pasaporte legal en territorio ecuatoriano para que ella pueda viajar hasta Colombia? A ver, Gonzalo, vamos por partes. La ciudadana siria Al-Sahid Sejam, según el ministro del Interior, Serrano, llegó al Ecuador procedente del Brasil con un pasaporte legal vigente y con toda la documentación en regla. Eso lo dijo. Él descartó que haya ingresado en forma clandestina. Lo curioso es que haya estado 6 meses aquí, y ahí se cumple pues la teoría que decía el coronel Mario Pazmiño de que hay una célula dormida, porque obviamente durante 6 meses aquí ella tenía que haber tenido un apoyo, un sitio donde vivir, facilidades para alimentarse, para realizar sus actividades durante 6 meses. Eso quiere decir que aquí en el Ecuador, este rato, hay una célula que ya no está tan dormida, que le ha dado apoyo a esta señorita, muy joven y guapa, según se le ven las fotos, Al-Sahid Sejam. Ella ha salido del Ecuador no se sabe cuándo, y ahí Serrano sí pues no pudo dar ninguna explicación. No se sabe cómo ni por qué vía salió del Ecuador. En todo caso, apareció en Bogotá y probablemente cruzó por tierra la frontera con Colombia. En todo caso, llegó a Bogotá y de allí salió de Bogotá con un pasaporte israelita robado, que puede haber sido robado mucho antes. Doctor, se le ve una fotografía que hemos podido nosotros visualizar en algunos periódicos de Colombia y Ecuador, a la chica registrándose en la ventanilla del aeropuerto. Eso digo. Yo he estado viajando últimamente a Bogotá y apenas le vi, era una ventanilla de inmigración. Hay un video en que ella se ve cómo le soborna. ¿Algún avión sí le trasladó desde Quito hasta Bogotá? No, pues llegó al aeropuerto de Bogotá. No es que esté entrando, está saliendo de Bogotá. Sale de Bogotá con un pasaporte israelita que dicen que es robado, probablemente meses antes. Ella tuvo tiempo durante los 6 meses. Sí, es probable que haya sido así. Y en todo caso sale de allí sobornando al funcionario de migración colombiano, como se ve en el video, y allí se fue hacia París. Entonces, la gran interrogante es dónde está ella ahora y de qué forma participó en los atentados terroristas de París. Estos atentados terribles que han sido condenados por todo el mundo, que dieron como resultado 130 muertos y 350 heridos, y que ha tenido otras consecuencias posteriores, como la que refería el coronel Cobo, de haber paralizado este fin de semana a Bruselas, donde cerraron el metro, donde prohibieron a la gente que vaya a los centros comerciales, que haya ningún tipo de reunión. La ciudad estuvo paralizada por completo porque había una amenaza terrorista clara que las autoridades lograron determinar. ¿Qué haya pasado con esta mujer siria, Al-Sahid Sejam? Nadie sabe, no saben las autoridades actualmente. Pero claro, todo esto nos preocupa a los ecuatorianos por el hecho de que el Ecuador es como una especie de plataforma donde pueden llegar, donde pueden descansar, donde pueden preparar sus siguientes movimientos. Ya pasaba eso con las FARC. Lo que nos contó de Angostura el coronel Cobo nos recordó, pero todos sabemos. Incluso más cerca de nosotros, en la propia ciudad de Quito, pues se ha sabido
de la presencia de casas de seguridad de las FARC, de sitios de descanso en Quito y en sus alrededores, de clínicas que tenían incluso los de las FARC. Y entraban residenciales también. Y eso antes de que tuviéramos esta política de puertas abiertas y de ciudadanía universal de parte del gobierno del Ecuador. Desde antes lo hacían. ¿Por qué? Porque las fronteras son muy difíciles de controlar. Claro. Es muy difícil controlar el paso disfrazado de campesinos o de lo que fuera de los guerrilleros de las FARC. Y eso lo sabemos incluso mucho antes, como digo, de esta política que se adoptó con la Constitución de 2008 y con esta especie de teoría un poco romántica que tiene el presidente Correa de la ciudadanía universal. El Ecuador no exige o no exigía a ningún país del mundo visa, ciudadano de ningún país del mundo. Luego pusieron una restricción para 10 países, pero sigue siendo el drama que están viviendo los cubanos ahora en Costa Rica. Hay 2.500 cubanos que salieron del Ecuador, que han llegado a Costa Rica y que no pueden seguir adelante porque la Guardia Sandinista de Nicaragua les impide el paso, y entonces están allí alojados en escuelas, en iglesias, y no pueden pasar. O al aire libre. De manera, bueno, en Costa Rica es difícil que se mantengan al aire libre, allí llueve todos los días, así que estarán allí los pobres cubanos sin saber si siguen o cómo va a ser su futuro. Tanto es así que el canciller cubano ha venido al Ecuador y ahora a Costa Rica, y tendrá que hablar con Nicaragua para ver si les dan un salvoconducto y siguen hacia el norte. Ellos atraviesan México, cuando se sienten en México creen que ya han llegado al final porque les dan una visa de 20 días para que atraviesen México y luego entren ilegalmente a los Estados Unidos. Porque ese es el tiro de los cubanos. Tienen que entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Porque si entran legalmente no les dan la visa, pero si entran ilegalmente les dan la visa esta por las leyes norteamericanas de acoger a todos los cubanos. Hay una especie de desesperación de los cubanos que viven en el Ecuador. Hay un medio internacional que aseguraba que en el Ecuador viven al menos 20,000 cubanos en este momento y que su único deseo es ir a los Estados Unidos. Juan Cubí, en la ciudad de Quito, ahora sí que estoy bien. En la ciudad de Quito, ten la bondad de referirnos lo siguiente. ¿Y por qué escogen al Ecuador para que sea el gran puente? A ver, Gonzalo, yo creo que aquí estamos confundiendo algunos elementos. A ver. Las personas que perpetraron los atentados en la ciudad de París, no solo el último, sino el de Charlie Hebdo, son franceses. Si no es que son ciudadanos extranjeros que supuestamente han atravesado fronteras, han pasado por el Ecuador, son franceses. El cabecilla del último atentado es belga, es decir, son europeos. De manera que ahí no hay un problema, digamos, de que supuestamente habría una permeabilidad en nuestras fronteras para que estos grupos terroristas actúen en Europa, atravesando, por ejemplo, en este caso el Ecuador. No tiene nada que ver. Coincidencialmente hay esta ciudadana siria, que obviamente hay que analizar, y yo coincido con lo que dice Gonzalo Ortiz, es decir, si es que evidentemente esto implicaría ya una red que puede implicar al Ecuador en este tipo de eventos. Pero lo que ocurrió en Europa es un tema político, porque son ciudadanos europeos, franceses, belgas los que están perpetrando esos atentados. Y lo que está ahorita en debate en Francia, y lo he revisado en los diarios, es un tema respecto de los sistemas de inteligencia franceses para poder detectar al interior de Francia esta problemática de los grupos radicalizados. Te cambio la pregunta, Juan. ¿Por qué han escogido al Ecuador para que seamos nosotros parte de la ruta de retorno prácticamente, o convertirse en nuestro territorio en célula o puente entre ciudadanos de uno y otro país? Esto es lo que no logramos entender. ¿Por qué el Ecuador? Pero aquí, Gonzalo, hay un problema más complejo, pues que es toda la circulación, no necesariamente de grupos subversivos. Aquí circulan sobre todo el crimen organizado, personas vinculadas al narcotráfico. Estamos viendo el caso de estos cubanos que quieren migrar a los Estados Unidos. Esa es una problemática mucho más compleja y mucho más grave que debería asumirse. Pero ¿por qué somos puente? ¿Por qué somos puente, Juan? Esto con el tema de los atentados
y de la lucha esta que se da en Medio Oriente contra los europeos, que es una problemática bastante diferente. ¿Por qué hemos permitido que se instale esta nueva realidad que es un puente con un montón de países? Bueno, en efecto hay el aprovechamiento de ciertas medidas que tienen que ser revisadas, obviamente, porque a veces la flexibilidad en una política puede ser aprovechada por otros sectores. Yo hago una pregunta, aquí en este país se dolarizó la economía hace prácticamente 16 años. Eso ha sido aprovechado por el crimen organizado, pues porque es una ventaja contar con una economía dolarizada para los negocios ilícitos. Pero eso no quiere decir que cuando se tomó la decisión de dolarizar la economía se estaba sirviendo a estos intereses ilegales, no, pues de la misma manera cuando se planteó la apertura más flexible, más extensa al tema de la movilidad, no es que se estaba pues planteando una medida acorde con estas actividades ilícitas o violentas, no, de ninguna manera. Que existan grupos, sectores, gente que se aprovechen de eso, obviamente tiene que ser considerado para revisar esas medidas, pero aquí el problema que estamos discutiendo, González, sobre todo el tema de la inteligencia a nivel de gobiernos, es decir, cómo es factible que sin perjudicar el derecho mayoritario de la gente a movilizarse, se tengan medidas para controlar aquella movilidad que en efecto atenta contra la seguridad de los estados o puede permitir que se den estos hechos como los de Francia. Pero si no vamos a plantear una política de restricciones que no es que va a limitar la posibilidad de que estos grupos se movilicen, sino que más bien al contrario va a afectar el derecho de la gran mayoría de la gente. Como yo siempre he dicho, es como cuando uno va a matricular un vehículo que le ponen miles de controles para evitar que existan acciones ilegales y con eso lo que afectan es a la mayor cantidad de ciudadanos honestos de este país que quieren agilitar su trámite de la matriculación para supuestamente controlar a los tramposos, a los píqueras que de todas maneras con los mayores controles seguirán haciendo de las suyas. Y eso puede ocurrir si empezamos a policializar las medidas de convivencia a nivel, por ejemplo, de estados entre América Latina y Europa, porque lo que van a hacer es afectar a toda una cantidad de gente que se moviliza de manera legal, lícita, que está siempre buscando otro tipo de actividad de trabajo, laboral, turística, y esa no puede ser esa la decisión de los estados. No puede ser una decisión policial, tiene que ser una decisión si hasta política. Los americanos se cuidan de esa única forma, Coronel Cobo. En primer lugar, yo deseo referirme a la afirmación del señor Kubi en el sentido de que es una visión policial. Y que en Estados Unidos también atacaron con semejante sistema de seguridad que tiene el imperio, es el discurso, atacaron las Torres Gemelas, el Pentágono y causaron un daño inmenso en el territorio de Estados Unidos. Es que los países, mientras más grandes son, las amenazas son más grandes, en primer lugar. En segundo lugar, existe una característica fundamental de la seguridad, que es su relatividad. Siempre habrá un grado relativo de inseguridad. Lo que pasa es que cuando ese grado relativo es mayor, entonces el sistema tiene más vulnerabilidades. Nunca hay un sistema seguro 100%. Y entonces, ¿en qué consiste la ciudadanía universal que anunció con bombos y platillos la Revolución Ciudadana? Esa, por ejemplo, en este momento es una debilidad del sistema de seguridad. Se convirtió en una debilidad. Claro, porque el poder es único e indivisible. La visión policial en muchos momentos de la vida, cuando aparecen amenazas potenciales o presentes, entonces toman prioridad frente a los derechos de los ciudadanos, porque así amerita los controles de seguridad. No es que hay una visión policial, hay una visión política, y mire cómo se contradice el señor Kubi. Primero dijo que es un fundamentalismo religioso, este terrorismo mundial, pero después dice que es un problema político, y que claro, en ese discurso aparece que los sistemas de inteligencia son los culpables, cuando en realidad los culpables son los fundamentalismos y el terrorismo que causa el daño inmenso en la sociedad. ¿Qué tipo de territorio somos entonces, Coronel Mario Pazmiño, este momento desde hace algunos años? Bueno, yo creo, Gonzalo, que somos un territorio que facilita el ingreso de personas. Esta facilidad que se está dando
permite la instalación de lo que vengo diciendo yo, células dormidas, en la región, aquí también en el país, indudablemente creo yo así. ¿Y quiénes se aficionan de un territorio de esas características? Bueno, quienes se aficionan básicamente grupos ilegales, terrorismo, crimen organizado, tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas, lo que usted quiera colocarlo. El punto aquí, lo importante es que esos países facilitan o dan ciertas facilidades, que el país lo hace con una visión de integración global, perfecto, pero ese país también está vulnerando la seguridad interna, porque no todas las personas del contexto global tienen la capacidad de discernir y decir, bueno, acá me están dando ciertas facilidades, pero yo tengo que ser respetuoso con esas facilidades que me dan. No, señores, no es así. El mundo real no es así. El mundo real dice, ese país me presenta estas facilidades, tengo que aprovechar esas facilidades para cometer mis actos delictivos, de terrorismo, de narcotráfico, de lo que sea. ¿Usted cree, coronel, que el Estado Islámico ISIS nos tiene en su lista de país emergente para determinadas prácticas? Fíjese, Gonzalo, hace un tiempo atrás hicimos un estudio sobre la relación de la infiltración islámica en América Latina. Y lo importante es lo siguiente, y esto es necesario indicarle a la sociedad regional. El punto aquí es el siguiente: aquí se conjugan, en esta zona geográfica se conjugan dos elementos que no se presentan en el resto del mundo. Aquí se conjugan dos elementos que son el elemento ideológico y el elemento teológico. ¿Por qué las estructuras de islamismo ven a América Latina como un elemento que es fácil o muy permeable? Porque hay otro elemento acá, que es el ideológico, del famoso socialismo del siglo XXI, que los dos tienen un enemigo en común, el famoso imperio. Al tener un enemigo en común, entonces los dos se fusionan, los dos se integran ante ese nuevo enemigo. Y ese tipo de infiltración que se está dando desde mucho tiempo atrás, no en este periodo de gobierno ni cosa por el estilo, desde mucho tiempo atrás, esa infiltración que se está dando va a marcar la pauta de lo que se ha dicho, y se tiene ya algunos estudios realizados sobre la situación de la guerra de cuarta generación o la guerra asimétrica. Una guerra asimétrica en donde se van a conjugar dos elementos, el elemento ideológico y el elemento teológico, dos componentes que son como una bomba para cualquier Estado. Ahí sí que la situación se complica, doctor Ortiz. Yo quisiera aclarar una cosa. Yo no creo que el Islam como teología lleve a la matanza y al asesinato. Me parece a mí que son elementos radicalizados. Así que cuando se dice el ideológico y el teológico, un poco lleva a creerse que la fe de los islamistas sería la que impulsa estos actos terroristas. El 99.99% de los islamistas del mundo no están de acuerdo con estos terroristas. Es una radicalización que curiosamente, y aquí venimos otra vez al Ecuador, ha sido patrocinada sobre todo por Arabia Saudita, el nuevo gran amigo del presidente Correa. Arabia Saudita, está demostrado, es uno de los que ha financiado el nacimiento del ISIS y el crecimiento. Está demostrado. Es el régimen más autoritario que hay sobre la tierra, este nuevo amigo del presidente Correa. Es el régimen más impositivo en temas de religión. Todos sabemos que ahí una mujer no puede manejar un carro, no puede dejar ver ni siquiera parte de su brazo, porque tiene que estar totalmente oculta. Y sin embargo, por este enfrentamiento que tienen con Irán, por la diferencia de dos versiones distintas del Islam, ha patrocinado estos movimientos. Es lo más curioso porque Arabia Saudita a la vez era el gran aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero la situación de nuestro país, Gonzalo, es tremendamente grave porque además somos puente de los chinos y cubanos hacia los Estados Unidos, según una crónica que destacaba esta víspera el diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, y con pruebas
que ha demostrado Carlos Estarelas, hijo de un exministro del mismo nombre. Sí, bueno, en efecto, al abrir las puertas, eliminar las visas para todos los países del mundo, después la declaratoria hace que el Ecuador sea universal, un país muy fácil de ingreso, y de aquí, claro, la mayoría no quiere quedarse aquí. Yo lavo el carro de vez en cuando en una lavadora de la Avenida Granados, donde hay muchos cubanos trabajando. Y es curioso, pero a lo largo de los meses uno va viendo cómo van cambiando, muy pocos se quedan. Claro. Es decir, en realidad se quedan 3, 4 meses aquí, y su deseo es ir a los Estados Unidos en cuanto puedan. Y claro, lo hacen de una manera muy arriesgada, muy difícil. Según he leído crónicas en México, por ejemplo, cubanos que están en Tamaulipas, en el sur, empiezan y hasta entonces han gastado $4,500 para llegar de Quito al sur de México. Porque tienen que coimar a las autoridades, pagar a también los coyoteros, los que sirvieron para la migración ilegal de los propios ecuatorianos, pues tienen estas técnicas para pasar de un país al otro a esta pobre gente y poder llegar a la frontera con los Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Además, estos ciudadanos chinos que vemos en las calles de nuestras urbes fuman como su nombre lo indica. Increíble. Las 9:53 de la mañana. Señoras y señores, vamos a conversar unos minutitos con el ingeniero Nicolás Espinosa. Él es presidente corporativo de Automotores y Anexos, representante de la marca Nissan en Ecuador, para tratar sobre su visita al Tokyo Motor Show. Este ha sido un evento internacional organizado por los fabricantes de esta marca de autos a nivel mundial, muy marca además muy distinguida, muy valorada. Y entonces nosotros pensamos, señoras y señores, que vamos a dejar esta tertulia para el día de mañana, porque vemos que el horario, pero sí quisiera tener un contacto rápido con el ingeniero Nicolás Espinosa, haciendo una preventiva de lo que a mí me parece va a ser un hit para la cadena Democracia, transmitir esta versión que él mismo, como representante en Ecuador, y el presidente de la compañía, ¿no?,